gen de impronta se va a activar, ¿ok? Estos de manera característica están constituidos por lo que se conoce como islas CPG, es decir, regiones donde hay citocinas y guaninas, porque acuérdense que la metilación de los genes generalmente ocurre en citocinas. Entonces, en donde haya muchas citocinas es donde va a ocurrir en los genes con impronta. Y estos genes son importantes. ¿Por qué? Porque están implicados en la regulación del crecimiento, tanto prenatal como postnatal, porque hay funciones cerebrales y de comportamiento también, y porque también tenemos situaciones de funciones endocrinas. Entonces vamos a ver un par de ejemplos, probablemente no hoy, sino el lunes, de funciones endocrinas, ¿ok? Entonces, para que un gen se impronte, se tiene que metilar. Entonces, los genes con impronta son aquellos genes donde la expresión se encuentra, así como el foquito, ¿sí? Silenciado, apagado, y este silenciamiento o apagado de los genes depende de la metilación de los genes, ¿no? Entonces, en lugares donde esto ocurre puede haber metilación de los genes. Ahora, en este sentido, yo puedo tener regiones reguladoras y regiones traducibles, ¿ok? Las regiones reguladoras son aquellas que lo que hacen es, de cierta manera, ver qué tanto se va a estar transcribiendo o traduciendo un gen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando un gen está metilado, pues la cromatina está condensada y entonces yo tengo estas vueltas del ADN en las histonas, pero se encuentra completamente compactada la cromatina. Mientras que cuando no está metilado un gen, generalmente se encuentra laxa y ahí pueden entrar los factores de transcripción. En la imagen de la derecha están viendo la S-adenosilmetionina que es modificada por una DNA metiltransferasa, que es una enzima que se encarga de hacer estas modificaciones de grupos metilo, sobre todo el residuo CH3 que ustedes ven aquí, pues ese es lo que hace que haya una 5-metilcitosina, ¿ok? Entonces, esa adenosilmetionina, pues es la que me da. ¿Se acuerdan la clase pasada que veíamos la importancia del ácido fólico? Y cómo el ácido fólico puede donar grupos metilo, que están aquí, para que un gen esté silenciado. Ah, bueno, pues aquí es donde participa el ácido fólico en el silenciamiento de genes, ¿ok? Ahora, ¿cómo se establece la impronta? ¿Ok? Y aquí es muy importante el entender qué es lo que está pasando a nivel de nuestra información genética. ¿Ok? Partamos de, digo, este es un modelo de ratón, ¿no? En la imagen, ¿no? Pero esto mismo ocurre en el embrión humano. ¿Ok? Fíjense cómo yo tengo un cromosoma, vamos a poner en este caso el cromosoma 15. El 15 rojo será el cromosoma 15 que herede de mamá y el 15 azul será el cromosoma 15 que herede de papá. De tal manera que yo tengo en el cromosoma 15 que herede de mamá, el gen de arriba está negro, está apagado, está silenciado. Pero los dos cromosomas 15 son cromosomas 15. Entonces, el del lado derecho es el gen que está prendido. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que uno sea diferente al otro, los dos son cromosomas 15, pero el gen del 15 materno está en negro, está silenciado, y ese mismo gen en el cromosoma materno está prendido. ¿Por qué estará apagado? Porque se improntó, porque se metiló, porque yo no requiero que los genes, los dos, en este caso, estén prendidos. Con uno que esté prendido y con otro que esté apagado es suficiente. Y lo mismo ocurre en la parte de abajo. Yo puedo tener el gen de abajo de manera prendida y el gen de la derecha apagado, ¿no? Entonces, yo tengo esta expresión diferencial. Yo puedo tener el gen prendido en blanco y el gen apagado en negro, ¿ok? De tal manera que igual yo tenga esta compensación, ¿ok? Entonces, tengo el gen prendido de una manera y tengo el gen apagado de otra, ¿ok? Esos son mis dos cromosomas 15,
Sus dos cromosomas 15 en todas sus células son iguales, ¿ok? Tienen un 15 azul que heredaron de papá y un 15 rojo que heredaron de mamá. ¿Qué es lo que sucede cuando se forman los gametos? Cuando se forman los gametos, esta impronta se borra, ¿ok? Esta impronta decide que se va a borrar así, ¿ok? Y entonces al borrarla, pues ahora tengo que establecer la impronta, pero ¿cómo la establezco? Yo tengo que establecer la impronta de mi género, ¿ok? Entonces yo, hombre, tengo que generar puras células gaméticas que tengan las marcas del 15 azul. Ujú. Entonces todos mis 15, aunque yo haya heredado originalmente un materno, todos los 15 tengo el 15, digamos, tengo mis 15, uno rojo y uno azul originalmente, pero ahora voy a establecer todos mis 15 de color azul. Y las mujeres establecerán todos sus 15 de color rojo independientemente de cómo hayan llegado, ¿ok? Esos son los 15, digamos, que yo borro la impronta y la establezco. De tal manera que todos los espermatozoides de un hombre tendrán el 15 azul con las marcas de metilación azules. Y todos los ovocitos tendrán las 15 con las marcas de metilación del 15. De tal manera que se pueda compensar y que yo tenga este prendido y este apagado y se tenga este prendido y este apagado, o sea, que estén como compensados. Y así se forma un cigoto y así sucesivamente se va a establecer este ciclo. Al dividirse las células se van a mantener las marcas de impronta, ¿ok? Entonces esto Doctor, ocurre en todos casos. ¿Qué pasó? perdón, es que no entendí bien. O sea, ¿puedo decirlo yo? A ver si entendí. Ajá, ajá. Gracias. O sea, tenemos, eh, como usted lo explicó, las mujeres tenemos 15 rojo y los hombres 15 azul. No. Las Ok, células, o sea, sí, ustedes en todas, empezamos mal, a ver, no. Todas sus células, todas todititas, tienen dos 15, ¿están de acuerdo? sí, sí. 15 que heredaron de papá y 15 que heredaron de mamá. El 15 que heredaron de papá es azul. El 15 que heredaron de mamá es rojo. Ajá. ¿Y qué diferencia hay? Aunque, digo, los dos son 15. Los dos tienen la misma información. Ujú. Entonces, teóricamente, o sea, su origen es 15, pero hay diferencias en la expresión de genes de un 15 azul y un 15 rojo. El 15 azul tendrá el gen de arriba blanco y el gen de abajo negro. Ujú. Por el contrario, el 15 rojo tendrá el gen de arriba negro y el gen de abajo blanco. Ujú. Entonces, así están todas sus células, las de la retina, las neuronas, el músculo, todas sus células. Pero en los gametos no se puede quedar así. Tengo que borrar la impronta y establecer la impronta de mi propio género. Entonces, en los gametos, todos los 15 que se generen, en caso de las mujeres, serán 15 rojos. Y todos los de los hombres serán 15 azules. ¿Por qué? Porque en algún momento se van a encontrar en la vida. Ujú. Y ese 15 azul espera tener enfrente un 15 rojo. Y ese 15 rojo espera tener enfrente un 15 azul. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar si no sucede esto? Si yo no borrara la impronta y no estableciera la impronta de mi género, significaría que la mitad de mis 15 serían azules y la mitad de mis 15 serían rojos. Y en el mejor de los casos, otra vez un azul con un rojo aparecerían. Pero si yo tengo enfrente un 15 rojo y del otro lado no se borró la impronta y no se estableció la del sexo y tengo otro 15 rojo, ¿qué va a pasar? Tendré dos 15 rojos en donde el gen de arriba esté negro y el gen de abajo esté blanco. Y si yo tengo los dos genes negros, significa que ninguno de los dos genes se expresa y voy a tener patología. Y si yo tengo los dos genes blancos, eso también va a dar patología porque estoy sobreexpresando un gen que no se tiene que expresar. ¿Sí quedó? ¿Ahora sí? Sí, ya entendí perfecto, doctor, mil gracias. Perfecto. Ahora,
En el caso de la impronta, pues quedamos que hay, digamos, no todos los cromosomas tienen impronta. Hay ciertos cromosomas donde hay regiones donde se impronta más, donde hay secciones donde hay genes que sufren impronta, ¿no? Ya veíamos los 15, ¿no? Aquí yo los dos 15 son iguales, ¿no? Pero el 15 azul, que es el de la izquierda, tiene todos estos genes prendidos. Y el 15 rojo, que es el de la derecha, tiene todos estos genes prendidos. No significa que estos genes que están prendidos en la derecha no estén en el de la izquierda. Sí están, pero están silenciados, ¿ok? Y no significa que toda esta bola de genes de este lado no estén del lado derecho, pero que están apagados, ¿ok? Entonces, están los dos 15 con la misma información, pero en unos estarán apagados unos y en otros estarán apagados otros. Y esto mismo ocurre con otras regiones, por ejemplo, en el 14, en el 20, uno de nuestros cromosomas favoritos es el 11, porque en esta región final tenemos muchos de estos genes. De hecho, metido en todos estos genes está la estrella de los endocrinólogos, la insulina. Si alguna vez se preguntaron dónde estaba el gen de la insulina, está en el cromosoma 11, ¿no? Pregunta de los exámenes del doctor Ahumada, ¿no? Entonces, para que la sepan, ¿ok? Los profesionales, luego se le va la mano, ¿no? Entonces, ahí es donde está el gen de la insulina, ¿ok? Tal vez alguna vez la doctora Castro, digo, la diabetóloga de México, les pregunte dónde está eso, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan. Ahora, si ya entendimos impronta, y espero que... ¿Hay dudas de impronta? Sí, yo tengo una pregunta. A ver, pregunta, Pau. ¿Cuando hay metilación es cuando se expresa el gen o cuando no hay metilación? Metilación es y sinónimo de silenciamiento. Ah, ok. O Un sea, gen, no sé. un gen metilado es un gen, un gen metilado es un gen no expresado, ¿ok? Por ejemplo, ahorita todos los que tienen las cámaras apagadas están metilados, ¿ok? Están silenciados porque seguramente andan en fachas o seguramente no traen bata y no quieren que los identifique. Pero bueno, está bien. Entonces, están silenciados. Los que tienen las cámaras prendidas están no metilados, están prendidos, ¿ok? Y otra pregunta, esto no se puede, ¿esto en qué tipo de secuencia se puede ver? Bueno, ¿en qué secuencia? Se me olvidó, ¿en qué prueba molecular se puede ver? Eso ¿O ya lo no? veremos, ya lo veremos. Si creían que se habían acabado todas las técnicas de biología molecular y acababa el sufrimiento, Es no. que, es que estaba pensando que se podía ver en MLPA también, ¿no? Pero, En MLPA, pero hay un MLPA variable que se llama MLPA sensible a metilación. Entonces puede ver ahí, pero ya lo vamos a ver. O sea, no quise tocar técnicas de metilación en biología molecular, porque de por sí les cuesta un poquito de trabajo. Si les tocaba metilación, iba a ser el acabose, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, cuando veamos patología, porque vamos a ver un par de síndromes, voy a mencionar las técnicas que se utilizan. ok, ¿Ok? ok. ¿Alguna otra duda? A ver, Pablo, ¿estás metilado o no estás metilado? Ahí está, perfecto. No, porque tú la borras. O sea, hay enzimas, esas metiltransferasas, hay varios tipos. Hay metiltransferasa 1, 2 y 3. Y hay unas que se encargan de borrar, otras que se encargan de establecer y otras que se encargan de perpetuar el establecimiento, que se llaman mantenimiento. Entonces, la metilación, o sea, tú la estableces de acuerdo a las marcas que tú vas a establecer. Tu papá las estableció en su momento para que tú te pudieras formar, pero tú vas a establecer las marcas que tú, digamos, que tiene él, pero las tuyas propias del varón. ¿Ok?
Haz de cuenta. O sea, aquí, o sea, tú en el momento de borrar, las enzimas saben de acuerdo al sexo que tú estás teniendo, o sea, de acuerdo a ciertas comunicaciones, RNAs de señalización, de acuerdo a ciertos genes que se expresan, cuáles son las marcas que tu DNA metiltransferasa tiene que establecer. Porque si te fijas, aquí no está borrando el rojo y dejando el azul. Aquí está borrando los dos. Entonces, el proceso de la espermatogénesis establece las marcas azules. El proceso de la ovogénesis establece las marcas rojas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, las metiltransferasas saben cuál es la que se debe de establecer. ¿Ok? Vamos a tener patología. ¿Han oído de los síndromes de Prader-Willi y Angelman? Esos síndromes ocurren por esto, ya lo vamos a ver, ¿no? Y digo, hemos mencionado algunos otros, Beckwith-Wiedemann y Silver-Russell. Eso también ocurre por esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Beckwith-Wiedemann y Silver-Russell tienen que ver con crecimiento, por eso mencionaba que son importantes en crecimiento. Y Prader-Willi y Angelman tienen que ver con neurodesarrollo, entonces por eso mencionaba el neurodesarrollo. Entonces, ya lo veremos, ¿no? Ahorita, digamos, no ahorita probablemente, pero sí la siguiente clase, ¿qué implicación tiene el que yo tenga mis dos genes metilados o mis dos genes prendidos? ¿De qué? Si entendemos eso, vamos a entender un fenómeno más fumadón que se llama disomía uniparental. La disomía uniparental es el fenómeno en el cual una parte del material genético, fragmento, cromosoma o genoma completo, proviene del mismo progenitor. No hay un origen biparental, sino que se produce del mismo progenitor. Es decir, yo tengo tal vez mis dos cromosomas 1 que provienen de mi papá, o mis dos cromosomas 15 que provienen de mi mamá, o mis dos cromosomas 20 que provienen de mi papá. O sea, hay mecanismos que hacen que ya sea un cromosoma o inclusive todo el genoma provenga de un solo progenitor, ¿ok? A eso se le llama disomía uniparental. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, pues como ustedes tuvieron unas clases buenísimas de embriología, se acuerdan de la meiosis, ¿ok? ¿Qué es la meiosis? Pues es esta división celular que tienen las células gaméticas. Y en la meiosis básicamente ocurre por una doble división celular para que las células, o sea, acuérdense que los cromosomas, que aquí vamos a suponer que yo tengo dos cromosomas 15, un 15 materno un poco más clarito, un 15 paterno que es un poco más oscuro, van a la fase S del ciclo celular y ahí duplican su material, ¿ok? Cuando duplican su material y empieza la meiosis, ustedes siempre que ven una imagen de un cromosoma lo ven como si fuera una X. Y lo ven como si fuera una X porque ese material viene de una duplicación, ¿ok? Entonces, esa duplicación hace que yo tenga algo que se llama tétradas o cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son aquellos que yo tengo una cromátide y otra cromátide igual unidas por un centrómero y una cromátide y otra cromátide unidas por un centrómero, ¿ok? Lo más importante que ocurre en meiosis y que siempre pasa por alto es que recombinan estos cromosomas. Eso es lo más importante y es la gran diferencia entre mitosis y meiosis. Estos cromosomas homólogos deben de recombinar en subfases de la profase 1, que es diploteno, cigoteno, paquiteno. ¿Se acuerdan de esas fases? ¿Ok? En paquiteno, los cromosomas homólogos recombinan. ¿Ok? Por dos razones. Una, para que haya intercambio de información. Si no, nuestros hermanos serían iguales a nosotros, ¿no? Tiene que haber intercambio de información. Y la otra es que esto asegura que cuando se está haciendo el uso meiótico, cada cromosoma recombinado tiene pues intercambio de información que debe cortarse y por fuerzas de tensión
irse un cromosoma homólogo a un lado y un cromosoma homólogo al otro lado, ¿ok? Es como cuando ustedes van a los retiros y juegan ese juego de la cuerda en el que jalan uno de un lado y otro. Si cortaran la cuerda a la mitad, cada uno, digo, si estuvieran equilibradas las fuerzas, se separarían y se fueran hacia un lado o hacia el otro, ¿ok? Lo mismo ocurriría aquí en la meiosis, se va hacia un lado y hacia el otro. Y luego en meiosis 2, que realmente es una mitosis modificada, estos cromosomas homólogos se dividen para formar cromátides. Por eso las células gaméticas tienen 23 cromosomas, ¿ok? No 46 como las células somáticas, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en la disomía uniparental? Hay varios mecanismos, pero uno de los mecanismos tiene que ver con cómo se separan los cromosomas. Esta separación va a provocar, si yo no hago puntos de recombinación correctos, en meiosis 1, en lugar de que se vaya cromosoma homólogo y cromosoma homólogo, los dos cromosomas homólogos se pueden ir a una célula. Y al irse a una célula, a su vez se van a dividir, pero va a provocar que las células derivadas de esa división tengan un cromosoma de más, una trisomía. Y las otras células pierden un cromosoma que se llama monosomía, ¿ok? Ahora, esto puede ocurrir en meiosis 1, en cromosomas homólogos, o en meiosis 2, que en lugar de que se vaya cromátide y cromátide, las dos cromátides se van a una célula, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de por qué yo tengo un cromosoma del mismo progenitor es por errores de no disyunción o mecanismos de la falla en la segregación de cromosomas, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar a esto. Hay 4 mecanismos por los que puede haber disomía uniparental. El primero es el que tiene que ver con el fenómeno de no disyunción que comentaba, que se llama rescate trisómico, y cabe señalar que es el más común de todos. Entonces, disomía uniparental más común, mecanismo más común es rescate trisómico. Rescate trisómico. ¿Ok? Subráyalo, póngalo en negritas, porque es altamente probable que venga en su examen. ¿Ok? Más común. El segundo es complementación gamética, que ahorita la vamos a ver. Tercero, duplicación monosómica. Y cuarto, error postfertilización. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de estos y les voy a explicar cómo sucedería esta parte. Empecemos con el rescate trisómico. Quedamos, y ustedes lo han visto a través de este curso, que la gran mayoría de los problemas de trisomías vienen de los ovocitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la edad materna avanzada predispone a tener trisomías. Trisomías 13, 18, 21, la de sexocromosomas, inclusive muchas que no llegamos a ver porque son productos de aborto, ¿ok? Trisomía 16, trisomía 15, etcétera, ¿ok? Entonces yo tengo un ovocito que en lugar de tener 23 cromosomas tiene 24. A expensas de que esos dos cromosomas son digamos, son el mismo cromosoma, son el 15. Entonces tengo 24 cromosomas y en lugar de tener un 1, un 2, un 3, un 4, tengo un 1, un 2, un 3, un 4, pero tengo dos 15, ¿ok? Entonces tengo 24 cromosomas teniendo dos 15. Más el 15 que viene del espermatozoide, tengo una trisomía 15. ¿La han oído? ¿Trisomía 15? No, nunca. Seguramente. ¿Por qué? Porque no es compatible con la vida. La trisomía 15 es producto de aborto. ¿Ok? Si yo tengo una trisomía 15 y se queda como trisomía 15, se aborta. Es muy importante tener el balance correcto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 3 cromosomas 15 y me quedo como 3 cromosomas 15, adiós. ¿Ok? Se muere ese bebé, ese aborto, ese embrión, se muere, ¿ok? Pero ¿puede hacer algo esa célula por sobrevivir? Sí, sí puede. De esos 3 cromosomas 15, lo que puede hacer es seleccionar uno y eliminarlo. Eliminarlo por dejarlo fuera del núcleo, porque vienen DNAsas y se lo comen, porque lo fragmenta en un proceso llamado cromotripsis, o sea, por varias razones, ¿ok? Yo tengo dos 15 rojos y un 15 azul. Si la célula decide eliminar un 15 rojo, ¿ok?
Me quedo con un rojo y me quedo con un azul, ¿ok? Y la célula sobrevive, se corrige el error, queda un 15 rojo y un 15 azul. Si por otro lado la célula decide quedarse con este rojo y quedarse con el otro azul, perfecto, también corrige. Pero si la célula decide sacar el azul y se queda con los dos rojos, la información está completa, pero los dos rojos vienen del mismo progenitor. Y entonces, aunque tenga 46 cromosomas, tengo dos 15 iguales. Dos 15 con las mismas marcas de metilación. Y eso me va a dar patología. ¿Ok? Entonces, el rescate trisómico es donde se elimina el azul y se quedan los dos rojos. Ese es el mecanismo más común de disomía uniparental. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que existe el rescate trisómico? Bueno, esto viene de estudios de clínicas de fertilidad. Resulta que cuando se hacen análisis genéticos en muchos de los embriones en las primeras etapas, muchos tienen errores de este tipo. La trisomía es algo muy común. O sea, de hecho, la mitad de los abortos tienen trisomías o tienen problemas cromosómicos, pero la más común es trisomía. Si yo me pusiera a analizar todos los abortos, me encontraría eso. Pero como no los analizo, de repente los ginecos no analizan los abortos, pues no sabemos. ¿Ok? Entonces, elimino eso y pues los abortos tienden a perderse por lo mismo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, de cierta manera, pues el fenómeno trisómico es algo muy común. Entonces, si yo viera los embriones, me encontraría que muchos tienen trisomías, muchos. Pero hay algunos experimentos que dicen, bueno, vamos a dejar crecer esos embriones una etapa más. Y muchos, cuando vuelven a hacer el mismo análisis genético, ya no tienen trisomía y se corrige. Entonces, puede ser que ustedes hayan sido trisomías y que por un rescate trisómico hayan sobrevivido, ¿ok? Puede ser, digo, no los veo medio mosaicos de 21, pero puede ser, ¿no? Está bien. Eso lo dice la naturaleza, ¿eh? No lo digo yo. Bueno, este es el rescate trisómico. Complementación gamética es un doble error. Yo tengo por un lado un ovocito que tiene dos cromosomas 15 rojos. Y es como cuando se junta el hambre con la necesidad, ¿no? Cuando se junta un tóxico con una tóxica, así sucede, ¿ok? Tengo un ovocito que tiene sus dos cromosomas 15 rojos. Y es fecundado por un espermatozoide que justamente le falta un 15. Entonces, el que le falta el espermatozoide lo tiene de más el ovocito, ¿no? Casualidades de la vida, les digo, cuando se juntan dos tóxicos, ¿no? Entonces, ese espermatozoide tiene un 15 de menos y el ovocito tiene un 15 de más. Lo que le sobra a uno le falta al otro, ¿no? Entonces, cuando se juntan, pues 24 más 22, la naturaleza no me dice, tengo que tener 23 y 23, con que me juntes 46 al final, no hay problema, ¿ok? Entonces, esos 46 cromosomas, no importa que los dos vengan de materno y no tengamos paterno, son 46 finalmente, tengo dos 15 y ya, con eso la armo. Nada más que los dos 15 son de la mamá. Entonces, esa complementación gamética también puede pasar y generar disomía uniparental, que los dos 15 vengan del mismo progenitor. Y sí, aunque suene muy bizarro, está claramente demostrado que esto también pasa en la naturaleza. La duplicación monosómica. En este caso, el ovocito no tiene errores, tiene sus 23 cromosomas. Pero es fecundado por el mismo espermatozoide DA que perdió el 15, ¿ok? Entonces, ese espermatozoide turuleco que le faltó el 15, ¿ok? Junta y entonces ahora tenemos ¿cuántos cromosomas? 23 más 22. 45. Ok. ¿Qué patología conocen que tiene 45 cromosomas? No. Turner. Turner, ¿no? Es la única monosomía que sobrevive.
Todas las demás, la monosomía del 1, del 2, del 5, del 20, del 15, no sobreviven. Ahora, ¿qué sucede ahí? Pues otra vez se encuentra la misma disyuntiva. O 45 cromosomas y esto, digamos, 45 cromosomas y se aborta, o hace algo por sobrevivir. ¿Qué puede hacer? Pues tal vez algunos, digo, no estoy juzgando a nadie, estén familiarizados con el término copy-paste, ¿ok? Entonces, hace un copy-paste del único 15 que tiene, ¿ok? Entonces, lo copia y ahora tendrá 2 15, ¿ok? Pero esos 2 15 provienen del mismo progenitor. Entonces, tengo 2 15 que son rojos. Y entonces tendré una duplicación compensatoria, tendré 46 cromosomas, ¿ok? Finalmente, el último es una variación de la trisomía, del rescate trisómico. En esta variación del rescate trisómico, el rescate trisómico está ocurriendo en la primera división celular. Pero el error posfertilización es cuando yo tengo un rescate trisómico, pero ya muy avanzadas las divisiones celulares. Entonces aquí tengo una trisomía, 2 células con trisomía, 4 células con trisomía, y cuando formo 8 células con trisomía, una decide que elimina un cromosoma, pero al eliminar el cromosoma, ese se queda con disomía uniparental. Entonces coexistirán células con trisomía 15 con células, digamos, disómicas normales, pero donde exista disomía uniparental. Entonces, esas células que tienen el 46 cromosomas tienen disomía uniparental porque sacaron el cromosoma equivocado y están coexistiendo con células con trisomía 15. Eso es un mosaico y hablaremos ya de mosaicos en el segundo punto de este tipo de patologías, ¿ok? Ahora, un punto importante. Dentro de la disomía uniparental hay 2 subtipos, la isodisomía y la heterodisomía. Iso es igual, hetero es diferente, ¿ok? Entonces, la isodisomía es cuando los 2 cromosomas que se están haciendo disomía uniparental son exactamente iguales. Y la heterodisomía es cuando los 2 que están haciendo la disomía uniparental son, digamos, el mismo cromosoma, pero no son totalmente iguales. Ejemplo, si el error ocurre en meiosis 1, estamos hablando de que son 15, que uno es 15 clarito y otro es 15 oscuro. Finalmente son 2 15. Entonces, generalmente los errores de meiosis 1 tendrán heterodisomía. Mientras que en meiosis 2 estoy separando no adecuadamente las cromátides, que las cromátides, acuérdense que vienen de una, de una replicación, de una síntesis de DNA. Y eso hace que sean exactamente iguales, ¿ok? Entonces, la heterodisomía suele ocurrir por errores en meiosis 1 y la isodisomía puede ocurrir en errores en meiosis 2. Cuando estamos hablando de no disyunción, porque si yo les pongo, por ejemplo, el ejemplo de la duplicación monosómica, ¿qué sería? ¿Isodisomía o heterodisomía? ¿Isodisomía? Isodisomía. Isodisomía, estoy haciendo un copy-paste. ¿Ok? Entonces, esa sería la condición, una heterodisomía. Pero una isodisomía, perdón. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Eso es igual un resumen de los 3 mecanismos, pero bueno. Las consecuencias de la disomía uniparental se van a ver en diferentes rubros. Uno es que si yo estoy hablando de un cromosoma que tiene impronta,
pues voy a tener una enfermedad con impronta. Entonces, estoy hablando del 7, del 14, del 15, del 11, del 20, puedo tener una enfermedad por impronta. Si estoy hablando del 1, del 2, del 3, del 21, del 22, que no tienen genes de impronta, no tendremos impronta, no tenemos enfermedades por impronta, ¿ok? Entonces, las consecuencias de la disomía uniparental puede ser primero que haya una enfermedad con impronta en los cromosomas donde está descrita la impronta. Puedo tener también una homocigosidad para una mutación recesiva, que ahorita lo vamos a explicar. O puedo tener la presentación de dos cosas, una enfermedad con impronta y una enfermedad autosómica recesiva. Cópielo y ahorita les explico. Doctor, ¿puede repetir los cromosomas de impronta, por favor? 7, 11, 15, 14, 20. Gracias. Okay. Volvamos a la duplicación monosómica. Este mecanismo extraño, pero que está descrito. Cambiamos de cromosoma y en lugar de que este sea el 15, ahora lo vamos a poner como el 7. Entonces, resulta que esta paciente que generó su cromosoma 7, pues se le da una duplicación compensatoria. Pero ella era portadora de fibrosis quística, de la mutación delta F508, la F del 508. Ella era portadora, un 7 tenía la mutación y otro no. Resulta que el 7 rojo es donde tenía la mutación, ¿no? Y uno esperaría encontrarse con el otro 7 que no tiene la mutación y perpetuar el estado de portador, nada más. Pero aquí, esto hace que este 7 se duplique. Y así como de repente cuando hacen copias y las copias no están bien, pues se duplica el error. Entonces se duplica la mutación. ¿Ok? Y al duplicar la mutación, ¿qué tendré aquí si se duplica el gen CFTR? Fibrosis quística. Pero una fibrosis quística donde la mamá es portadora y el papá no lo es. Por eso cuando vea mutaciones homocigotas, o sea, es la misma de un lado y del otro, sobre todo si son raras esas mutaciones o no descritas, tengo que estar seguro que los papás no sean portadores. ¿Ok? O que los dos sean portadores o que uno sea portador y el otro no. ¿Ok? Porque además en el 7 está Silver Russell. Ya lo veremos. Entonces este niño no solo tendrá fibrosis quística, tendrá Silver Russell. Al duplicar su material, porque es el Silver Russell se da por una disomía uniparental materna. Los dos 7 vienen de la mamá. Entonces, no solo tiene Silver Russell, sino también tiene duplicación compensatoria. ¿Ok? Algo así. Yo tengo, en este caso, la paterna y en este caso la materna, ¿no? Digo, en el caso que puse antes era la materna, pero es mucho más fácil ver la disomía uniparental paterna porque en la materna se pudiera argumentar una no paternidad, o sea, que realmente el papá no fuera el papá, ¿no? Entonces, eso sería más difícil de demostrar, pero cuando el papá es portador, es mucho más, y tiene esta mutación, y el hijo tiene las dos mutaciones, pues pudiera haber esta isodisomía uniparental paterna. Tomen en cuenta que el cromosoma entero es igual. Entonces, si aquí tengo un SNP, acá tengo el mismo SNP. Si aquí tengo un microsatélite, acá tengo el mismo microsatélite. Si aquí tengo otra mutación, pero que igual no es tan agresiva, pues aquí tengo la misma mutación. O sea, se copia igualito, ¿eh? Entonces, así es mucho más fácil poderlo demostrar, ¿ok? Esta clase la llevo dando, pues, este año estaba haciendo las cuentas el otro día, cumplo 12 años de ser profesor de la facultad, ¿ok?
Yo antes tenía pelo, ahora ya gracias a los alumnos ya no tengo pelo, pero bueno, está bien. Entonces, ni me busquen en las fotos de la facultad, ¿eh? Ni me busquen cuando se pueda, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me pasó a un caso muy interesante durante el año pasado de la pandemia. Y me acordé justo de esta clase y gracias a esta clase pudimos resolver el caso. Les cuento. Estábamos así una tarde de verano de la pandemia cuando todos estábamos con cubrebocas, caretas y cosas y bueno, pijamas quirúrgicas y todo este tipo, ¿no? Cuando, bueno, en la noche de un día me habla la oncóloga pediatra, porque los pediatras estaban haciendo guardias. Me dice, bueno, en realidad es un poco esta parte de la oncóloga pediatra, aunque desde antes ya me habían avisado que había entrado un paciente con una condición rara, ¿no? Que se llama síndrome hemofagocítico. ¿Lo han oído? ¿No? Bueno, el ¿Síndrome síndrome emo o mo? Ah, hemofagocítico, con H, no como los que sí. no como panda y esas cosas, okay, por favor. Entonces, hemofagocítico es un síndrome que se caracterizaba por, digamos, por la parte de que se hace una reacción en la que se come las células blancas a las células rojas. ¿Ok? Por eso se llama hemofagocítico. ¿Ok? Y eso puede ser por 1000 razones, ¿no? De hecho, llamó mucho la atención y lo comento, ¿no? Mi novia trabaja administrativamente en el hospital y ella vio ese síndrome y le pareció curioso que tuviéramos eso y de hecho me lo comentó, pero lo estaba abordando hematología y 2 semanas después decidieron que era el mejor momento para interconsultar a genética. Bueno, entonces, la noche de ese día, la oncóloga pediatra decide, oye, es que tenemos este paciente hemofagocítico. Yo le dije, no, pues es que eso está extraño. Ya lo había oído, pero me dice, es que además llama la atención, a mí me llama la atención porque yo lo veo muy güerito, ¿no? Dices, ay, pues muy güerito, pues, pero los papás no eran así, ¿no? Bueno. Entonces, puedes irlo a ver porque está muy mal el paciente. De hecho, el paciente estaba ya, pues digamos, con muchas complicaciones. Estaba en la terapia pediátrica ya con aminas, ya muy mal, ¿no? Porque, pues imagínense, les estaba comiendo toda la sangre, las células blancas. Pues obviamente no estaba funcionando y aunque a pesar de los medicamentos no pasaba nada. Bueno, subimos al día siguiente el alergo que es inmuno y que es amiga mía y yo. Y notamos que efectivamente sí estaba güerito, pero no solo güerito. El pelo era cano. Ujú. Un niño de 6 meses con un pelo cano, pelo platinado. Ujú. Entonces fue así de, híjole, pero pues es que esto es muy extraño. Entonces, en lo que os sigo contando las historias, ustedes hagan un search de Google y busquen Silver Gray Hair y pongan hemophagocytic syndrome a ver qué les sale. Bueno, eso para nosotros ya conocíamos un grupo de entidades que se conocen como síndromes de pelos plateados. Bueno, el síndrome de pelos plateados a veces hacen síndromes hemofagocíticos y son un grupo de entidades que tienen pues esta combinación, ¿no? Entonces, pues nosotros revisamos, vimos y el paciente pues ya estaba muy mal. Este paciente estaba con muchas transfusiones de sangre y pues la muestra de sangre no era una opción. Entonces decidimos que pues si podíamos tomar íbamos a tomar una muestra de mucosa oral para extraer DNA, como a veces se usa estas muestras, ¿no? Entonces estábamos en eso, yo les dije, bueno, es que esto está grave, hay que hablar con los papás, etcétera. Estábamos hablando con la mamá. Estaba la mamá muy preocupada y nos estaba contando la historia. El niño al mes de edad, ellos eran de San Luis Potosí, al mes de edad se infecta con dengue, ¿no? Porque empieza a hacer fiebres, y entonces
el infectólogo, fiebre en lugar caluroso, piensa en dengue, ¿no? Entonces, le hacen anticuerpos contra dengue en un laboratorio medio chirulero, salen positivos, dicen esto es dengue. Pasa el tiempo y la fiebre no se quita y la fiebre medio se quita, shalala. El papá trabaja en plataformas, baja y era cuando estaba el COVID en todo su pleno apogeo y el papá en plataformas se infecta de COVID. Baja y contagia al niño de COVID. Contagia al niño de COVID y entonces empieza a poner muy grave. Lo llenan en el hospital, primero en Ciudad Valles y después en el materno infantil de San Luis Potosí capital. Y empiezan a hacerle muchos estudios, muchas cosas. Hace síndrome hemofagocítico, o sea, se demuestra por patología que hace este síndrome. Alguien le intenta poner un catéter central y le poncha la vena y se va medio litro de sangre, que eso para un niño de 4 meses, para eso tenía 4 meses, pues obviamente se le fue la vida, ¿no? Hizo un coagulote que nunca pudieron sacar. Bueno, con esas condiciones lo trasladan al hospital. Pues estuvo literal 3 semanas, 2 semanas y cuando estaba platicándome la historia de la mamá de eso, fallece. Bueno, muy triste, ¿no? Una vez fallecido la mamá, obviamente le llamaba mucho la atención, quería saber qué era lo que pasaba, etcétera. Autoriza autopsia, que eso es raro, pero la autoriza, y más en época de COVID. Se decide que no se va a utilizar el bloque pulmonar y solo se va a utilizar el bloque abdominal. Y se le toma muestra al pelo, ¿ok? Entonces yo recolecto así pelos de las cejas y pelos de su cabeza para analizarlos al microscopio. Y llamaba la atención que tenía un patrón moteado. Para ese tiempo ya teníamos una sospecha que es algo que se conoce como síndrome de Griscelli, ¿ok? El síndrome de Griscelli es una enfermedad, es una inmunodeficiencia, ahorita que van a tener inmuno y que me estoy comiendo 5 minutos de Víctor, que se caracteriza por justamente hacer infecciones de repetición y hacer fenómenos autoinmunes como un síndrome hemofagocítico. 6 meses, ¿eh? Todo mundo se fue porque el COVID le había provocado un síndrome hemofagocítico. No, la inmunodeficiencia le provocó que tuviera dengue, que tuviera COVID y que tuviera el hemofagocítico, ¿no? Pero había que corroborarlo. Tomamos muestra del estudio molecular, ¿se acuerdan? De la boquita. Se hicimos una secuenciación, un panel de genes dirigidos a inmunodeficiencias. Y salió homocigoto para el gen RAP27, que es el que está involucrado en Griscelli tipo 2, ¿no? Ahorita que están igual leyendo ahí por ahí en Google, ¿no? Bueno, es homocigoto, pero cuando me reporta el laboratorio, me dice, es que me llama la atención porque justo él tiene la misma mutación, es homocigoto para la mutación de RAP27, pero todo el 15 es igual. Es así, como estamos viendo aquí estos cromosomas. Es igualito. Entonces, me acordé porque estuvimos recordando de esta diapositiva, ¿ok? Y en esta diapositiva hay muchos casos donde se menciona la homocigosidad para diferentes entidades. Entonces, entre ellas, aquí está Shediac Higashi, que se parece mucho por el tipo de, digamos, por el tipo de enfermedad. Y por aquí está el 15, que si bien aquí dice Bloom, pues en el 15 está RAP27 realmente, ¿no? Entonces yo le dije al laboratorio, oye, ¿no será que tenía una disomía uniparental? Ah, pues igual y sí puede ser, porque todo el 15 está idéntico, no es variable. ¿A qué hay que hacer? Hay que estudiar a los papás. Tomamos muestras de los papás y efectivamente el papá es portador de la mutación de Griscelli. La mamá no es portadora de la mutación de Griscelli, ¿no? ¿Para qué te sirve esto? El riesgo de recurrencia de una enfermedad autosómica recesiva, ¿cuál es? Y en este caso, ¿qué tan probable es que se repita? Casi nada. Menor al 1%. Que vuelva a ocurrir esta serie de eventos desafortunados es muy raro. Entonces, les puedo decir a los papás después de tan evento tan catastrófico, horrible y que su niño se les muriera a los 6 meses, que iba a pasar esto. Ahora, un punto importante, que era poco probable que esto pasara, un punto importante es que el 15
tiene impronta. Ujú. Entonces, este niño eventualmente iba a tener una enfermedad con impronta, que es el síndrome de Angelman. Entonces, aunque le hubiéramos salvado del Griseli, iba a tener impronta. ¿Ok? Otra vez, presentación de ambas entidades. Impronta genómica y mutación recesiva. ¿Ok? Entonces, rarísimo, pero total y completamente comprobable, ¿no? En algún momento de la vida me dará tiempo entre las 2 y las 3 de la mañana para terminar de escribir este artículo, ¿ok? Lo he de poder hacer alguna vez, pero sí efectivamente es un caso extremadamente raro, pero que demuestra que este tipo de mecanismos ocurren, ¿ok? Entonces, puede ocurrir impronta genómica con enfermedades con mutación recesiva, ¿ok? La próxima clase voy a terminar con las molas porque ya me comí el tiempo de Víctor y vamos a empezar a ver Prader-Willi y Angelman, ¿no? Y Beckwith, Biederman y Silver-Russell, ¿ok? ¿Dudas? Yo sé que está muy fumado, yo sé. Ajá. Pero hay que volverlo a leer, hay que estudiarlo, hay que mascarlo, hay que consultarlo con la almohada, analizarlo, ¿ok? Para que sepa sabroso.